empezamos desde el saludo, para que se reúnan los estudiantes, yo puedo llamarlos Olai o Lai Lai, o decir Jige, que es reunirse. Después que los estudiantes llegan, yo hago esta señal, que es agruparse por tamaño, del más alto al más bajo, y después, dependiendo la escuela, un estudiante puede decir Jing Li, saludar, o el profesor simplemente puede decir Yang Hao, que es como pararse de buena forma, en una buena posición, y después el profesor va a decir Tong Shui Hao, y los estudiantes van a responder Lao Shi Hao, y ahí la clase va a comenzar. Después de la ceremonia del saludo, el profesor va a explicar el contenido de la clase. Normalmente decimos, bueno, hoy día ustedes tienen que hacer esa rutina, tú vas a entrenar esto, recuerda lo que tú tienes que mejorar, etc. Entonces hace una pequeña introducción. Eso es importante al principio y al final de la clase porque ayuda a los alumnos o atletas, yo lo voy a llamar de forma indistinta a alumnos y atletas, los ayuda a entender mejor el objetivo de la clase, para qué están entrenando, entonces eso facilita la mejora y el aprendizaje. Si hay algún alumno que es su segunda clase, pueden recordarle brevemente, recuerda lo que vimos en la clase pasada, vimos la posición del jinete, vimos los golpes de puño, etcétera, vimos algunas patadas, etcétera. Hablan de forma general, pueden tocar algunos puntos específicos y después comienza la clase. La clase, normalmente vamos a comenzar con eso, o el alumno más antiguo puede contar, o el profesor, etcétera, o hacerlos por tiempo. Ustedes simplemente dicen, empezamos, todos saben su tiempo, lo terminan más o menos al mismo tiempo y pasan a la segunda parte. O como vamos a hacer hoy día, esto es más común en equipos profesionales, empezamos con el rollo de masaje. Yo lo voy a hacer, después en el video lo voy a adelantar para que no quede tan aburrido, pero voy a mostrar los principales ejercicios para aductor, ya que realizamos muchas patadas en nuestros entrenamientos, entonces es importante masajear el aductor. Es importante también, lo voy a mostrar en este ángulo, el tensor de la fascia lata. Cuando empiezan con las primeras veces que se masajea esta musculatura es muy dolorosa, pero es muy importante. Tensor de la fascia lata a ambos lados, isquiotibiales, obviamente. Lo elongamos y utilizamos muchísimo al patear. Gemelos. Algunos, como dije, algunos atletas van a sentir dolor, otros no van a sentir absolutamente nada cuando ya están más acostumbrados, solamente van a sentir una leve molestia. Y glúteos, como la parte más importante, la musculatura más importante a ser masajeada. Y aquí va a haber controversia entre si funciona o no. Hay investigaciones que muestran que se mejora un poco la flexibilidad, que la musculatura de hecho se relaja. Pero como les dije, en ambientes de atletas profesionales se utiliza bastante. Algunos estudiantes de forma individual antes de las clases lo hacen, pero durante la clase es difícil que todos los alumnos de una clase en una universidad de China lo utilicen, debido a lo poco práctico. Imagínense tener que guardarlo para tantos alumnos, etc. En cuanto a los equipos de Wushu, son 10 personas, 30 personas en el equipo. 10 personas me refiero a que los grupos dentro del equipo están divididos. Vamos a tener un equipo de 30 personas con 3 grupos, 3 profesores, cada uno a cargo de uno de esos grupos, por especialidades. Aquí solamente lo voy a hacer al otro lado. También es común masajear la espalda debido a las molestias que normalmente sentimos. Algunos atletas también masajean el pectoral o los brazos y el tibial anterior también. A mí me parece un poco, yo en ese ejercicio siento dolor, entonces a mí me parece un poco más incómodo. Tibial anterior. Bueno, terminado esto, voy a dejar el rollito aquí. Terminado esto,
Vamos a correr alrededor del área 3 vueltas sin hacer ejercicio y después vamos a comenzar con los ejercicios. Yo voy a ir mostrando solamente los ejercicios aquí al medio, pero lo podemos hacer en cada orilla. Hacemos los ejercicios en la parte del fondo y aquí solamente pasamos corriendo y ahí cambiamos el ejercicio y a los otros extremos también cambiamos el ejercicio. O es muy común también que se haga diagonal. Entonces va desde esa esquina hasta esa esquina, hacemos un ejercicio, corremos normal y de esa esquina hasta esa esquina otro ejercicio. Después corremos normal y así. Hay esas variaciones de cada uno de las escuelas. Entonces vamos a hacer primero correr 3 vueltas, o depende del tamaño del área en realidad. Esta aquí es casi un área oficial, tiene 13 por 9, la oficial es 14 por 8. La oficial de competencia es 14 por 8, más 2 metros de seguridad, que está en la parte exterior. Entonces, voy a completar las 3 vueltas simplemente. Y voy a comenzar el ejercicio desde esa extremidad siempre, desde aquí. Y voy a cambiarlo en esa orilla también. Entonces sí, yo creo que se va a ver mejor que si lo hago diagonal. Entonces desde aquí, los ejercicios más comunes, levantar rodillas. ¿Por qué? Porque en el Wushu utilizamos mucho ese movimiento. Entonces cada uno de los ejercicios va a tener relación con los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Eso, levantar rodillas, levantar talones. La cantidad va a depender del tamaño del área. Círculo hacia adentro, con una rotación de tronco. Esto es muy importante, que desde aquí ya corrijamos a nuestros alumnos a que no se haga sin forma, no, que se haga lo más técnico posible. Se fijan, los hombros quedan horizontales en cuanto el tronco hace una rotación. Eso va a ayudar también para tener más control en los movimientos que necesitamos usar el tronco. Entonces, desde aquí, desde el calentamiento, ya estamos trabajando en algo que nos va a ayudar en la parte técnica más adelante. Rotación hacia adentro, voy a hacerlo aquí. El círculo hacia afuera. Lo podemos hacer de varias formas. Voy a mostrar este. Después lo podemos hacer, aquí se fijan, tiene un pequeño salto. Lo podemos hacer uno con otro tipo de paso al medio. O lo podemos hacer con la pierna extendida, que sería como más parecido a un wide by. Ese considérenlo un ejercicio. Después aquí corremos y aquí cambiamos de ejercicio. Levantando la punta del pie. Otro ejercicio. Ahora una combinación un poco más difícil. La intensidad va a ir aumentando a medida que nuestra clase, nuestro entrenamiento va aumentando. Entonces, aquí ahora hacemos un poco de coordinación también. ¿Se vio? 1, 2, 3, 4. Solamente un poco más rápido. Otro ejercicio importantísimo es cruzar una vez la pierna por atrás. De nuevo, aquí también corregimos los hombros. Se fija, nuestra cadera rota lo máximo que pueda hacia allá, nuestro tronco lo máximo que pueda al otro lado, y los hombros no los dejan de cualquier forma, no los dejan extendido lo más estético posible. No por estética, sino que, como dije, va a ayudar después a los movimientos de Wushu. De ese lado, la derecha adelante, aquí voy a cambiar con la izquierda adelante. Eso, la velocidad, va a depender del nivel de sus atletas. En cuanto a algunos atletas van a hacerlo así, los más avanzados van a ser más rápidos. Entonces, aquí vamos a cambiar nuevamente, cruzar las piernas lo más rápido posible, lateral. De nuevo cambio de lado, lateral.
Después, haciendo diagonal, lateral, Chilompu, toco el piso. Lateral, Chilompu, toco el piso. Entonces, fijan que aquí ya incluí una posición específica para el ejercicio en el piso, que fue el Chilompu. Ese, como aquí en Tailandia, es muy caluroso. Un entrenamiento así solamente me faltaría unos ejercicios de salto un poco más intensos para los brazos y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo ya tengo todos los ventiladores encendidos, si no ya estaría transpirando. Entonces, ahora unos ejercicios un poco más intensos que van a ser pequeños saltos. Aquí podemos cambiar al salto intercalado. Podemos empezar una pierna o saltamos con las dos piernas y después cambiamos para la otra. Después, un poco más intensa. En Chile le llamamos suicidio, que sería marco aquí una línea, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Y después terminar con saltos en una pierna, que ya son más pequeños, solamente para dar activación al gemelo. Aquí voy, después cambio. La idea de este entrenamiento, de este calentamiento, es que sea menos exigente que el de ayer. Entonces tuvo masaje al principio, ahora vamos a hacer la parte de los brazos. Tuvo masaje al principio, después los ejercicios paulatinamente fueron ganando intensidad. Después de ese calentamiento, vamos a empezar con los brazos. Primer ejercicio va a ser, miren, vamos a hacer este círculo con ese brazo, después vamos a girar y vamos a cambiar al otro lado. Lo voy a mostrar en este ángulo primero. Mira, uno. Lo voy a hacer en los dos ángulos para que lo veamos bien claro. Uno. Aquí lo voy a hacer desde este ángulo, así tienen las dos visiones. Brazos. Lo otro, normal. Corriendo, podemos pedir que hagan este ejercicio. Es un poco más desafiador porque tienen que mantener el tronco estable. Después, brazos hacia atrás, brazos hacia adelante. O puede ser simplemente un brazo, después el otro brazo. Eso, yo siempre los cambio para crear un poco de desafío y para que no sea tan aburrida. Recuerden que también tenemos un tipo de calentamiento que es solamente juegos. Ahí es mucho más divertido. Después para los brazos también está este ejercicio. Al final. Simplemente un brazo hacia arriba, el otro hacia abajo, relajado. Mezclado con este. ¿Se fijan? 1, 2, 1, 2, como cuando elongamos ayer. Eso. Después de eso, un calentamiento un poco más suave, pasamos a la flexibilidad, que va a ser exactamente igual a la de ayer. Voy a grabar otro video, que es cuando la flexibilidad es un poco más intensa, normalmente una vez por semana, y al final del entrenamiento, es una flexibilidad con el objetivo de que aumente los niveles de flexibilidad en los atletas. No es igual a la flexibilidad diaria, que simplemente llegamos a nuestro máximo sin forzar más allá. Entonces ahora voy a cambiar la cámara. Terminamos la parte de flexibilidad. Vamos a retomar desde donde quedamos ayer. Cuando enseñamos un movimiento, ayer vimos Mapu con Pu. Cuando enseñamos algo en Wushu y en cualquier otra actividad, primero damos una explicación verbal de qué es lo que vamos a ver. Mapu es una posición en que separamos las piernas y desciende la cadera, una forma lo más simple posible. O Kung Fu es un paso grande con una pierna flexionada, la otra pierna extendida. Damos la explicación verbal lo más clara posible de cualquier actividad. Después hacemos la demostración
el profesor o algún alumno, entonces el alumno tiene la información verbal y la información visual, y después hacemos que el alumno lo repita. En ese momento el alumno va a recordar algunas cosas, por ejemplo, va a quedar grabado, esa pierna es aquí, y va a olvidar otras cosas. Esa pierna es extendida y va a olvidar otras cosas. Eso es lo que normalmente sucede, captamos algunas cosas. Después eso que recordamos va a ser reforzado mediante la repetición y las nuevas cosas se van a ir agregando. Entonces, no pretendamos enseñarles todos los alumnos en un comando verbal, en un día. Vamos a decirle, Mapú, las rodillas tienen que estar aquí, la posición de los pies, el tronco, todo eso, no. Vamos parte por parte. Entonces, todos los días vamos reforzando lo que aprendió en la clase anterior y vamos añadiendo cosas nuevas. Esto va a ser reforzado y memorizado y lo nuevo va a ir siendo absorbido de a poco. Ayer les dije lo del Mapú, las principales exigencias, y ahora vamos a ver cómo lo podemos enseñar. Primero, una forma fácil, con ayuda, entonces el alumno solamente no va a ser tan exhaustivo, no va a ser tan exigente físicamente, puede quedarse aquí y simplemente ir corrigiendo los pies. Entonces ahí va a decir, puede ver, yo aquí tengo un espejo, puede ver cómo está la posición del tronco, puede ver si está abajo, etc. Entonces esa es una forma. El alumno va a tener una ayuda, un soporte extra, que va a hacer que pueda prestarle atención a algunas cosas en cuanto hace la posición. Ese es en el proceso de enseñanza. Lo mismo hacemos con Pubul, lo mismo hacemos con Kumpu. Pubul, él va a estar sujetándose aquí, entonces simplemente pueden decirle, mira tu rodilla, mira aquí, mientras si él estuviese haciendo, simplemente sujetando Mapú, demasiado cansado, no va a tener formas, no se va a poder concentrar para poder mejorar algunas cosas que ustedes le están diciendo. Entonces, tenemos cómo le podemos enseñar y ahora vamos a ver cómo vamos a entrenar esa posición. Voy a comenzar desde aquí, ya que es lo que capta la cámara. Ayer vimos el puño, la palma, Mapú y Kumpu. Hoy día vamos a ver cómo entrenamos eso. Una forma fácil de entrenarlo es simplemente, si son niñitos, le podemos decir ya, vamos a hacer un ejercicio y después ustedes dicen uno, ya tienen que hacer Mapú. Después ellos saltan, giran, lo que sea, y después un comando Mapú. Para los niñitos va a ser entretenido. O si no, un poco más tradicional, Mapú, 2 golpes, vuelve. Mapú, 2 golpes, vuelve. Mapú, 2 golpes, vuelve, etc. La forma común, cuando ya el atleta tiene un poco más de experiencia, o cuando un atleta que no tiene experiencia, un estudiante, se incorpora a la clase. Normalmente en la clase entrenamos yendo hacia allá y después volviendo. Entonces, para que él se adapte, también va a tener que hacerlo de esa forma. Entonces, vamos a empezar con ese ejercicio. Vimos 2 ejercicios, que sería simplemente hacer Mapú, con algún juego, con alguna cosa que hacen un comando y hace Mapú. Mapú hacia los lados, Mapú puede ser mezclado con otra patada, sí ya sabe alguna patada, pero vamos a ver ahora solamente Mapú y Kumpu. En esta posición pedimos que abra la pierna. Ya vas a tener una idea de la dimensión de cuán grande debería ser el Mapú. Hace Mapú. Después, rotamos ese pie, rotamos el otro pie, hacemos Kumpu. ¿Por qué es importante? Cuando un atleta tiene experiencia, no es necesario estar pendiente del pie izquierdo en mi caso. Pero si el atleta no tiene experiencia, puede suceder eso. Miren ahí, es muy peligroso para nuestra rodilla. Entonces, colocamos atención en que después que se separa eso, pedimos el primer movimiento, mover ese pie, y después aquí, después terminamos el Kumpu. Es preferible que el alumno lo haga completamente recto y pierda el equilibrio a que sufra alguna lesión en la rodilla. Entonces, lo repito aquí. Hacemos 1, 2, Kumpu aquí. Lo hacemos levemente en diagonal, si se fijan en esa línea, yo quedé con un pie allá y otro acá. Después movimos nuevamente el pie, quedamos en diagonal. Aquí sería 90 grados, aquí 45 grados. Y salimos nuevamente en diagonal hacia allá. Y hacemos Kumpu.
moví el pie, Kung Fu. Después de nuevo, muevo el pie. Ese punto puede ser aquí sin ningún problema. Solamente tiene que memorizar 1, 2, 3. Rodilla extendida, rodilla flexionada. Después aquí puede ser incluso aquí, 1. Después ustedes le dicen gira en esa forma, de la forma más fácil. La instrucción siempre va a ser lo más claro posible. Cuando ya se adquiere más experiencia, desde aquí, 45 grados, sale en diagonal. Después mueve. Ese movimiento es importante. Aquí. Nos mantenemos prácticamente. Aquí no sube demasiado, queda un poco flexionado. Cuando hacemos el cambio del Mapu, esta técnica se llama Mapu Pian Kung Fu, que es cambiar del Mapu al Kung Fu. Vamos a agregar el puño. Y aquí hay una parte bien importante. Cuando empezamos desde aquí, nuestro puño se abre y nuestro pecho se alinea. De este hombre no va a quedar una línea aquí, va a quedar abierto. Aquí. ¿Por qué? Porque mecánicamente ese movimiento, por ser mayor, va a ser más fuerte que un movimiento corto desde aquí. Entonces desde aquí, esa rotación va a generar más fuerza de nuevo. Hoy día tenemos más rotaciones. Tenemos esa rotación, tenemos esa extensión, rotación aquí, rotación al final del golpe. Entonces, va aumentando la dificultad de los movimientos. Empezamos desde aquí, 1, primero, Chong Chuan, 1, mantenemos abierto, 2, aquí, los brazos se cambian, la cadera se rota. Esa es una de las partes más importantes. Esto, esa y la cadera. Este movimiento lo vamos a aplicar tanto en armas como en mano vacía, tanto en lanza, por ejemplo, tanto en sable, en espada, en andao, en todos los movimientos. El movimiento de la cadera es muy, muy importante. La fuerza la transferimos de la cadera hacia nuestras manos o hacia el arma. El arma, como vamos a ver, va a ser simplemente una extensión del cuerpo. Eso es literal. No es una frase que suena bonito, no. El arma, después de cierta práctica, hay investigaciones en deporte que el atleta, en tenis hay investigaciones, en wushu no recuerdo, pero el atleta considera la raqueta de tenis como una extensión, la considera y puede calcular exactamente como si fuese el final de su mano. Entonces, cuando entrenamos con armas, tenemos la perfecta noción de dónde llega el arma. No consideramos no solamente nuestra mano o después de mucha práctica, nosotros sabemos exactamente dónde termina el arma y podemos tocar algo con un poco más de sutileza que cuando simplemente empezamos a practicar. Bueno, tenemos entonces Mapu Pian Kung Fu. Otro ejercicio que vamos a ver es Kung Fu y Pu Bu. Pu Bu lo hemos utilizado para flexibilidad, entonces no va a ser algo desconocido, ya no es algo desconocido. Pu Bu, ese pie va a quedar a 90 grados en relación a mi pierna y ese pie lo voy a abrir aquí y voy a sentarme lo máximo que pueda en esta posición. Vamos a partir desde Kung Fu y vamos a hacer este movimiento. An de presionar hacia abajo, Yang, de espalda. Y después Cha Yang. Vamos a combinarlo con esas técnicas de palma. Una, pinchar con la palma. Si quieren, lo entrenan antes este movimiento por separado. Lo pueden hacer por separado. Solamente, pero me parece que es un movimiento simple que no es necesario hacerlo separado. Entonces lo podemos hacer simplemente desde piernas separadas, separamos las manos. Rotamos aquí, 1. Se fijan, mi pie puede ser así en Kung Fu al principio. 2. ¿Qué es eso aquí? An Yang es una defensa y Cha Yang es pinchar con la punta de las manos.
La ventaja de la palma en relación al puño es esa, que la distancia va a ser mayor. Entonces, por eso existe la palma y no simplemente existen puños. Después de eso, voy a hacer Kung Fu de esa forma o voy a hacerlo aquí en Kung Fu normal. Después voy a bajar a Pubú y voy a extender la palma. Después voy a ir a Kung Fu de nuevo. Ahora ya voy a exigir el Kung Fu normal. El Kung Fu con las dos suelas en el piso. Después esto va a ser la base de otro movimiento que vamos a ver más adelante. Por ahora solamente vamos a pedir eso. Al mismo tiempo estamos trabajando la fuerza de las piernas, la flexibilidad. A este mismo ejercicio podemos agregarle Tishi, levantar la rodilla, que también lo vamos a ver ahora. ¿Qué es importante aquí? Que cuando hago esta parte, mi cadera baja, la punta de los dedos va primero, después la rodilla se flexiona, se fija, mi hombro va a pasar cerca de mi rodilla y va a terminar en Kung Fu. Anjan, Chayan, pinchar con la palma. Entonces eso lo practicamos el primer día. Tal vez va a ser un poco, voy a ver cuánto tiempo tenemos. Tal vez va a ser un poco agotador para nuestras piernas. Eso depende del nivel de los atletas. Y lo podemos mezclar, como dije, con Tishi. ¿Por qué yo estoy viendo o por qué estamos viendo ese orden? ¿Por qué es el orden de lo que va a ser nuestra primera rutina? Wu Pu Xuan. Esa va a ser la primera rutina que vamos a aprender. Entonces se fijan que todo lo que estamos viendo va a tener un objetivo, pero al mismo tiempo también vamos a aprender las demás patadas. Hoy día vamos a ver algunas patadas también. Seguimos, vamos a agregar Tishi. Primero Tishi, simplemente levantar la rodilla. ¿Cómo se levanta la rodilla? Cuidado con levantar su pie aquí. Cuando hacen taolú o cuando hacen cualquier movimiento, vamos a exigir que nuestro pie quede abajo, a no ser que sea un estilo específico que vamos a poner nuestro pie de esa forma, pero si no, siempre vamos a exigir que el pie apunte hacia abajo. Vamos a agregar aquí, desde aquí vamos a agregar Tishi. Cuando pinchamos, 1, la rodilla hacia adelante, tampoco se abre, porque sirve de protección también. 2, 3, Pubú, las palmas, el resto que ya sabíamos, desde aquí ahora. 1. Y eso también un poco más rápido. Se fijan que yo estoy haciendo pubú y después palma. Miren cómo lo vamos a hacer ahora. De aquí, pubú y palma. Eso ya es mucho más desafiante. Aquí, pubú y palma. Lo más rápido posible. 1, 2, pubú y palma. Y la mirada pues, podemos agregarla. Pero eso ya sería exigir demasiado al principio. Con el tiempo después vamos a agregar la mirada. También vamos a agregar la respiración. Mirada y respiración es cómo expresamos lo que tenemos internamente hacia afuera. Por medio de la mirada, que ya lo hemos visto en la teoría, y por medio de la respiración. Ahora voy a cambiar de nuevo la cámara para que veamos las primeras patadas que vamos a ver en nuestro entrenamiento. Las patadas las voy a mostrar solamente desde allá hacia acá para que se vea más claro, tal vez en esta orden, pero sabemos que siempre se patea yendo y volviendo. 6 a 8 veces una ida, 6 a 8 veces vuelta. Normalmente 8 veces. Hoy día vamos a ver 2 patadas. Recordemos que nuestras patadas son de los siguientes tipos. Pai, que hace un péndulo. Tenemos Yen Ti Tui, Wai Bai, Li He. Después tenemos de flexión a extensión como Tan Tui, Shuai Tui. Después tenemos patadas que golpean nuestras manos como Pai Yao. Y después tenemos técnicas de barrido. Esas son una forma de clasificar las patadas.
Tenemos técnicas de equilibrio también. Ahora vamos a ver Zheng Titui. ¿Cómo empezamos? Eso depende de la escuela. Yo he entrenado en lugares que empiecen así, 1, empieza. O en lugares que empiecen así, desde aquí, 1. O en lugares que empiecen así, eso creo que fue lo menos común que vi. Todo eso depende de la escuela. En algunas escuelas solamente la primera persona de la fila hace ese movimiento. Las demás simplemente lo siguen. Después en el tercer pateo, las demás personas acompañan al de adelante. Y el de atrás tiene que estar atento que en el tercer pateo cada uno va a ir saliendo. Bueno, empezamos entonces con Zheng Titui. Voy a empezar de esa forma. 1. Mi pie, dependiendo de la patada, va a empezar aquí o va a empezar aquí. Hoy día vamos a empezar simplemente así. ¿Qué es importante? El brazo a la altura del hombro, un poco más arriba, no abajo. Mi palma completamente extendida, los dedos completamente extendidos. Mi cuerpo completamente vertical y no se mueve absolutamente nada. Doy un paso natural, es un paso corto, no podemos dar un paso largo, es un paso corto y levanto mi pierna lo máximo que consiga, sin mover mi cuerpo. La pierna va a volver aquí adelante o aquí. Vamos a tener algunas variaciones durante nuestro entrenamiento. Primero vamos a hacerlo de forma muy pausada, como sería si estuviesen empezando, y después vamos a ver a lo que se debería llegar. Al final de nuestro módulo deberíamos patear como debería ser. No, voy a mostrar un ritmo. 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan que es pausado? Diferente. Pero al principio quiero que simplemente pateen así, para que se preocupen de mejorar todos los aspectos técnicos. ¿Qué es importante? La rodilla de apoyo extendida, la pierna que patea extendida, el pie tiene que hacer eso al final. Puede comenzar relajado, pero después va a apuntar hacia la cabeza. El tronco no tiene ningún movimiento, es simplemente levantar la pierna. Mecánicamente es muy simple, es difícil ejecutarla, porque se necesita flexibilidad. Entonces la voy a mostrar de nuevo. Ahora voy a dejar mi pie aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, por la cámara, mis brazos están un poco más altos que mi hombro, pero cuando lo vi en la cámara me dio la impresión que se veían abajo. Pero bueno, sabemos que los brazos van un poco más altos que los hombros. Aquí, miren, si se fijan de ese ángulo se va a ver más claro. Ahí, ¿se fijan? Y no en línea, se fijan, no está en línea, está un poco más atrás también, más abierto. Entonces esa posición la mantenemos. Esa va a ser una patada, y la otra patada que vamos a ver hoy día es bien simple. Simplemente levantamos la rodilla y extendemos la pierna. La bajamos extendida. Un pequeño paso, levantamos la rodilla y extendemos la pierna. También nuestro cuerpo no se mueve. Tanto, miren aquí. Nuestra pierna, cuando pateamos, desde aquí, en las dos patadas, patea, vuelve al suelo, después de un paso. Vuelve al suelo aquí o aquí, y después de un paso. Esas van a ser las dos patadas que vamos a ver hoy. Quiero que me manden videos con sus patadas, tanto Zheng Titui como Tantui. Las dos patadas quiero que manden un video de frente y de lado, repitiendo, no muchas veces, 4 veces está bien. Y ahí vamos a ver algunas cosas, si tienen dudas en relación a esas patadas. Pero como les dije, cada vez yo voy a ir añadiendo información. Tenemos el texto en nuestro grupo, que es un análisis. No lo hice yo, obviamente, ahí está el autor. Yo simplemente hice la traducción de Zheng Titui, una de las patadas más importantes. Es una patada que se exige para entrar a la universidad en China, para estudiar Wushu. Y cada error, cada nivel, el atleta va a adquirir un puntaje. Obviamente el puntaje más alto es lo que dijimos.
cuerpo completamente extendido, palmas mirando con los dedos hacia arriba, rodillas extendidas, la pierna toca la cabeza, el puntaje más alto, completamente extendido, como en la foto del artículo. Bueno, quedamos hasta aquí hoy día con esa tarea de enviarme el video de esas 2 patadas, de Mapupian Compu también, y vamos a continuar añadiendo técnicas en la siguiente clase. Soncho mensaje.